Muy cerca de ti está la palabra. Estamos siguiendo esta secuencia de lectura orante de la palabra de Dios, inspirados en la segunda lectura del texto litúrgico para la misa de cada domingo de Cuaresma en este ciclo C, un regalo que el Señor nos hace por medio de la Iglesia en el ambiente celebrativo y que es sin duda un alimento particular para la vida espiritual a lo largo de este tiempo santo. Reconcíliense con Dios, dice el texto de este domingo. Procedemos directamente con la versión litúrgica del mismo. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Hacemos una segunda lectura del texto, siguiendo una versión bastante más literal que nos permite captar algunos matices especiales del texto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí que ha llegado lo nuevo. Todo proviene de Dios, el que nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo y que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Como que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no contando sus transgresiones, y habiendo puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Por Cristo, pues, somos embajadores, como exhortándolos de Dios a través de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Procederemos con los 3 pasos acostumbrados, una primera lectura que profundiza los contenidos estrictos del documento, más adelante una meditación, lo que la palabra de Dios nos hace pensar, y en un último momento una oración, la palabra que ahora nosotros dirigimos al Dios que nos ha hablado. A modo de introducción, el tema mismo que nos ha acompañado en estos ejercicios, muy cerca de ti está la palabra. Captar, vivir, vibrar la cercanía de Dios con nosotros por medio de su palabra en la iglesia. Cercanía que se nos entrega como confianza, pues se aproxima al oído y quiere tocar el corazón. Esta cercanía de la palabra hoy es una exhortación. Exhortar es invitar, procurar mover a través del convencimiento. Y esta exhortación se lleva a cabo precisamente por medio de una palabra cercana. Se pone a nuestro lado para llamarnos. La palabra que se proclama con solemnidad es también palabra íntima que busca ponernos en acción.
A nosotros nos corresponde dejarnos tocar por ella, pero de tal modo que se inicia en nosotros un dinamismo que es nuestro y que también es divino. Reconcíliense con Dios. Partimos del imperativo que acentúa todo el texto, es como el punto de llegada de todo el texto. Reconcíliense con Dios. Tenemos como un estribillo permanente la palabra reconciliación, que aparece de muy diversas formas. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación, dice el texto litúrgico. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. En la versión más literal, Dios nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no contando sus transgresiones, habiendo puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Detengámonos algunos aspectos de este fragmento central, crucial de nuestro texto. La reconciliación. Esta idea aparece como sustantivo, el ministerio o el servicio de la reconciliación, la palabra y el mensaje de la reconciliación como sustantivo, la reconciliación, pero también en 3 ocasiones como verbo, en distintas maneras y matices del verbo. Nos ha reconciliado, nos estaba reconciliando, o bien reconcíliense o déjense reconciliar. Verbo, sustantivo. La insistencia en el término nos muestra que esto es lo principal que está en juego. Los usos mismos, el sustantivo, el verbo, el modo como se plantea, que se trata de una acción, algo que se realiza, pero también el resultado de esa acción. ¿Qué significa reconciliación? El término supone un cambio. Algo estaba de una manera y ahora deja de estar así. A través de este cambio se retorna al favor mutuo. Se mantiene la relación, el intercambio. Se entiende entonces que hay partes en conflicto y la acción consiste en superar ese conflicto o esa ruptura generando el acuerdo, la paz, la renovación de la relación. Si hay fractura, se entiende que alguien será culpable de esa ruptura. La misma reconciliación, en principio, puede ser iniciativa y acción de ambas partes o prioritariamente de una. Lo que encontraremos es que ante todo la iniciativa y la eficacia de la acción provienen de Dios, aunque el estado logrado es un beneficio para el hombre. De cualquier modo, el hombre interviene con su propio dinamismo al ser interpelado. Dios en sí mismo no era el responsable de la división, lo era el ser humano. Todos estos eslabones están en juego en la idea, en la acción de la reconciliación. Detengámonos un poco entonces en la obra de la reconciliación, una obra en la que actúa Dios y actúa el hombre, que son los elementos en conflicto, y dentro de esto la mediación de Jesucristo. Primero, la obra de la reconciliación tomando como punto de partida a Dios. Las expresiones dejan perfectamente claro que el agente es Dios. Lo indica por una parte como una acción ya cumplida. Él nos ha reconciliado, ya nos reconcilió. Pero también recuerda cómo se ejecutó, cómo se llevó a cabo la acción. Nos estaba reconciliando.
Como más adelante indicaremos, esta acción proviene de Dios en el mismo nivel que todo el universo proviene de Dios. Él es el origen de toda iniciativa, el punto de partida de toda la obra. Esto significa entonces que si es iniciativa suya, está motivada por su absoluta gratuidad y generosidad, por puro amor suyo. Y de alguna manera esta acción está anclada en su propio designio eterno. Se ejecuta como consecuencia de algo eternamente escondido en el abismo insondable de Dios. Pero además de la iniciativa, también es suya la eficacia. Se logra el fin buscado en esta acción por Él. Es posible por Él. Él es quien quiere reconciliarnos y es por Él que podemos efectivamente ser reconciliados. Ahora bien, esta obra de Dios tiene como mediador a Jesucristo. Es la obra de la reconciliación llevada a cabo por Cristo. Este carácter absoluto de la iniciativa y de la acción de Dios a la que me acabo de referir se especifica también en su mediador, el único mediador. Dios actúa por medio de Cristo. En las dos ocasiones que se menciona la obra, se puntualiza también que la mediación es de Cristo. No se trata, por lo tanto, de un accidente ni una obra del azar, lo ocurrido con Cristo. Misteriosamente, en Él está escondido el designio divino. Y esta mediación de Cristo volverá a aparecer en la exhortación, porque se dice que exhorta el apóstol en el nombre de Cristo. Ahora, veamos la reconciliación en nosotros, la obra de la reconciliación en nosotros. Si la reconciliación supone dos términos en relación, y el primero, que es el agente y de donde brota la iniciativa y la eficacia, es Dios, el otro término somos nosotros. Dios nos reconcilia consigo. Nosotros somos reconciliados con Dios. Pero además de referirse expresamente a nosotros, se habla del mundo. Es decir, la totalidad de la familia humana, habitante del universo creado para ella y por lo tanto responsable también del espacio que se le entregó como hogar y trabajo. Pero además, a propósito del nosotros, se explicita en qué consiste esa reconciliación. No sumando las transgresiones. No se usa aquí la palabra pecado en el texto literalmente. Pero evidentemente cuando más adelante sí se habla del pecado, se vincula con esta misma idea, transgresión. Es decir, acciones que rompen un estado de armonía. La idea que subyace en la fórmula es de alguien que lleva la cuenta de una deuda. El control preciso de todas aquellas acciones que no solo nos hacen deudores de Dios, porque finalmente todo lo hemos recibido de Él, sino que además son directas oposiciones al gran don divino. Que no se nos cuente no puede significar simplemente que se borren las transgresiones como si no hubieran pasado o que se olvidara lo realizado. Esto sería quitarle consistencia a lo vivido. Lo vivido no desaparece, sella ya la historia. Lo que ocurre es que en nosotros hay una transformación y el que lleva el peso del cumplimiento es Cristo. Entonces en nosotros se genera una auténtica transformación interior, lo cual permite una nueva relación con Dios, justamente nuestra reconciliación con Él. Entendido entonces el concepto central de la reconciliación, podemos pasar al imperativo del texto, esta fórmula central que le da también título a nuestra meditación. Reconcíliense, déjense reconciliar. En el marco que hemos descrito se entiende con todo su peso el acento en el imperativo. Dios ha realizado una obra por Cristo. Esta obra, esta acción ya está cumplida. Y nosotros somos los beneficiarios de ese saldo ya pagado. Pero no solo se nos ha ofrecido una transformación interior,
hay además una acción nuestra, algo que nos toca a nosotros ejecutar para recibir los beneficios de Dios. Nos corresponde acoger la reconciliación, aceptar la reconciliación. La reconciliación de Dios no anula nuestra propia palabra. Dios no nos reconcilia prescindiendo de nuestra libertad. Él ha hecho todo lo que está de su parte y lo ha hecho con sobreabundancia de amor, por misericordia, como pura indulgencia, pero también quiere respetar nuestra estructura humana, dejarla actuar como tal. Finalmente es el don que Dios nos ha dado en nuestro ser, imagen y semejanza suya. No se olvida que la iniciativa y la eficacia provienen de Dios, pero hay también una acción humana. Esta iniciativa se capta en el matiz de la traducción litúrgica. Déjense reconciliar. Hay una dosis de pasividad en el verbo. Pero también esta acogida de la reconciliación supone una respuesta. Esa reconciliación es con Dios y es nuestra. Esto no significa que se ignoren las fracturas humanas. También necesitamos reconciliarnos con el hermano. Pero en su nivel más hondo, toda fractura humana es fractura con Dios. Y aún suponiendo que se pudieran restablecer las relaciones humanas, el punto crucial se encuentra en la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios será la que haga posible la reconciliación con el hermano e incluso la restauración del universo. Entendido entonces déjense reconciliar, reconcíliense como la respuesta con el dinamismo de nuestra libertad al don de Dios, entendemos que la reconciliación aparezca también en sustantivo como ministerio y palabra, como servicio y como mensaje, diaconía y logos, dice el texto. Para motivar la respuesta surge la mediación eclesial. Es siempre Dios mismo quien exhorta, pero lo hace por medio del apóstol. De hecho, vemos tan emocionado al apóstol en el imperativo que lanza, que aunque sabe que la iniciativa y la invitación viene de Dios, él quiere ser el portavoz que de alguna manera medie la intensidad de esta invitación de Dios. Es siempre la acción cumplida en Cristo, pero es en su nombre, en el nombre de Cristo, que el apóstol exhorta. Por eso, en la iglesia y particularmente en la labor del apóstol, la reconciliación es un mensaje y un ministerio, una palabra y un servicio. La palabra está llamada a ser estímulo y comprensión, lucidez que entiende, que llega al conocimiento espiritual, formulación precisa y provocación afectuosa a la acogida. Gracias a que la reconciliación es una palabra, puede comunicarse. Por eso es exhortación. En esto consiste la labor del apóstol, que por lo tanto está al servicio de la reconciliación. Hay el ministerio de la reconciliación. Esto se describe también como quedar constituidos como embajadores de la reconciliación. Esto lo hemos de entender particularmente del ministerio apostólico, de cuántas maneras los sacerdotes en la iglesia ejecutan como mediadores en la iglesia de Cristo la reconciliación con Dios. Pero en realidad esto lo podemos extender a la iglesia en su conjunto, que también en su estructura y en su institución está llamada a ser órgano de reconciliación de la humanidad con Dios, y además de cada cristiano en particular. Cada uno de nosotros es embajador de la reconciliación. Cada uno de nosotros recibe la palabra de la reconciliación y la puede formular. Cada uno de nosotros puede por lo mismo ser mediador de reconciliación. Todos somos en este sentido, por la transformación que hemos recibido, mensajeros, embajadores de reconciliación. Y entonces esa intensidad emocional del apóstol puede también ser la nuestra, de manera que nos esforcemos desde nuestro propio testimonio y con nuestra propia energía a este servicio.
y también para que nosotros, como palabra, haya la claridad y la contundencia del mensaje. Todo como un deseo y un compromiso para que la reconciliación se extienda. La Cuaresma es tiempo de reconciliación, en referencia, por supuesto, a la iniciativa absoluta de Dios realizada eficazmente en Jesucristo. Por ello, todo nos conduce a la celebración de esa obra de reconciliación en Cristo que es el Triduo Pascual. Como un segundo bloque de nuestra lectura, quisiera dirigirme al inicio del texto, cuando se habla de la nueva creación, lo que antecede inmediatamente a cuando se habló de la reconciliación. Esto, de hecho, es la sucesión de una expresión que se dice antes: hemos llegado al conocimiento de Cristo, no en la carne. Y dice el apóstol: el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios. Eso dice el texto litúrgico en la versión más literal. Si alguien está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí que lo nuevo ha llegado. Todo proviene de Dios. Empecemos con esta frase final. Todo proviene de Dios. Este todo se puede entender como la obra de la reconciliación. De hecho, es lo inmediatamente anterior a la descripción de la reconciliación. Toda la reconciliación proviene de Dios. Pero hay una fórmula constante que se utiliza para hablar de la creación, y es justamente que todo proviene de Dios. Por lo tanto, esto se enlaza con algo anterior, que es el orden de la creación. La obra de la reconciliación no es sino el eco de un todo anterior. Todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Entonces, la reconciliación es, por una parte, continuidad del universo entero que proviene de Dios. Hay una línea de continuidad con todo el plan de Dios desde su mismo origen. Entonces, en este marco se entiende que la creación y la reconciliación están vinculados. La iniciativa y la ejecución de la reconciliación vienen de Dios, porque antes esa misma iniciativa y esa misma ejecución se encuentran en la creación. La creación es el ámbito donde ocurre la reconciliación y por lo tanto también es parte de la gran acción reconciliadora. Algunos se imaginan la salvación como la desaparición del cosmos, como si el mundo dejara de tener sentido, cuando es dentro del mundo que existimos nosotros como personas, nunca un desprecio del orden histórico, del orden material, del orden creado. En ese sentido de que todo proviene de Dios, aparece esta fórmula: lo viejo ha pasado, las cosas viejas. Se podría entender, por supuesto, lo antiguo, pero no lo antiguo como lo proveniente desde el principio, como si en el principio estuviera lo malo. No, no, no. Lo viejo es lo que caduca, lo que se vuelve rancio, lo que se descompone, lo que ha perdido frescura. La degeneración entonces se entiende ante todo como algo referido al pecado. El hombre viejo es el que se ha dejado someter por el fracaso de Adán, el que ha conocido la muerte como destrucción y la separación de Dios como anulación de la propia vitalidad. Esto es lo viejo. En cambio, la fórmula del apóstol es que todo es nuevo. En contraste a eso rancio, a eso caduco de lo viejo, es que se entiende que todo es nuevo. Aquí de hecho se usa una palabra no para indicar la novedad en el tiempo simplemente, se habla de una novedad cualitativa. No es algo que empezó a existir, sino una especie de permanente frescura que da una radical vigencia. Ahí se queda y no se acaba. Como una juventud que no desaparece, como algo inmarcesible, una flor que no se marchita, que no pierde su aroma, que no pierde su originalidad. Una inocencia que no se corrompe. Repito, una novedad cualitativa, un estado
que nunca aburre, capaz siempre de sorprender, algo que nos va adelantando en qué consiste la novedad permanente de estar ante Dios en la vida eterna. Pues bien, ante esta afirmación de que todo es nuevo, se puede decir, el que vive según Cristo es una criatura nueva. El que está en Cristo tiene en sí la permanente vigencia, la permanente novedad, la permanente frescura de Cristo. Y es en esta clave que se plantea la reconciliación. La reconciliación como una nueva creación, una intervención de Dios que da origen a una realidad nueva. Así lo llama, nueva creación. Esta figura es común a lo señalado por Jesús ante Nicodemo en el Evangelio según San Juan. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer en el Espíritu. Pero también nos recuerda las imágenes del Apocalipsis del universo como una nueva creación, lo cual además está insinuado en la transformación del corazón para llegar a tener un corazón nuevo en la visión de Ezequiel o bien en muchas visiones de Isaías. La pista esencial es que para ser esa criatura nueva hay que estar en Cristo. Cristo es el que nos comunica esa perenne frescura de Dios. Es estar en Cristo, lo cual no es otra cosa que actualizar el sello de nuestro bautismo. En el bautismo está la raíz de esa permanente frescura de la vida divina que recibimos. Y esto se extiende, por lo tanto, si estamos asentados en Cristo, a un vivir como Cristo, actuar como Cristo, reproducir en todo el ejemplo de Cristo. La nueva creación es el que vive en Cristo. Pues bien, la Cuaresma nos ayuda a revitalizar nuestra condición de nuevas criaturas por el bautismo. La última consideración sobre el texto nos lleva a la parte final. Se hizo pecado. La obra de la reconciliación, lo hemos visto, se concentra en Cristo y desde Cristo, como consecuencia, nuestra salvación. Dice la parte final, hablando de Cristo, al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. En la versión literal, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. ¿De quién se está hablando? De Cristo. Ya lo identificamos anteriormente como aquel por medio del cual se llevó a cabo la obra de la reconciliación, la nueva creación. También nos apareció como aquel en cuyo nombre se pronuncia la exhortación, reconcíliense con Dios. Aquí se detalla la relación con el pecado, que ya antes nos había aparecido como transgresiones. Y se establece una doble condición. La de su ser mismo, Cristo mismo, no conoció pecado. Pero luego, la de lo que asumió. Lo hizo pecado, se hizo pecado. Primero, no conoció pecado. Todo Él, todo Cristo es personalmente lo opuesto al pecado. Hay que decirlo con claridad y nitidez, no llevó a cabo ninguna acción opuesta a la voluntad divina. No hubo en Él mancha alguna producto de sí mismo. No hizo suya la maldad. Pero lo hizo pecado. Una vez que constatamos su impecabilidad, se describe de la manera más dramática la solidaridad con los pecados del ser humano, con los pecados del mundo. Lo que no puede significar entonces sino que cargó sobre sí mismo las consecuencias del pecado humano, haciéndose solidario con una realidad dramática que sin embargo no era su culpa. Lo recordamos en la fila de quienes fueron bautizados por Juan y también señalado por él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ambos momentos, el no conocer pecado y el hacerse pecado, deben afirmarse claramente.
Cristo no pecó, como lo dice la carta a los Hebreos, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Él sí realizó en sí mismo la íntegra condición humana sin defecto alguno, pero al mismo tiempo, como parte de su abajamiento, sí se apropió las consecuencias del pecado, haciendo suyo el peso de nuestro desorden y de nuestras fracturas, convirtiendo su propia carne en principio de restauración. Todo en él es justicia, es decir, perfecto cumplimiento de la vocación humana, de modo que la justicia se desborda, porque asume la responsabilidad humana y la puede ofrecer plenamente a Dios como culto, como respuesta purísima de adoración desde nuestra humanidad, desde nuestra humildad. Por eso decimos que con su sangre en la cruz se realiza nuestra reconciliación. Nosotros. Lo que ocurrió con Cristo fue por nosotros. Esto nos asoma a la pureza del amor divino, porque Él nos ama. Para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios, es decir, para habilitarnos a cumplir completamente en nosotros el plan divino. Evidentemente no se trata de una justicia distributiva. Si solo fuera darle a cada uno lo que le corresponde, solo encontraríamos castigo. Ser justicia de Dios equivale a hacer propio lo que estaba únicamente en Cristo, es decir, la respuesta perfecta de obediencia al amor de Dios. Esto es lo que ha intentado manifestar el traductor litúrgico cuando además de justicia añade santidad. La justicia la tenemos en Él, en Cristo. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro argumento ante el Padre. Él es nuestra presencia redimida, nuestra plenitud. Por Él quiso Dios reconciliar todas las cosas, haciendo las paces con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Esta obra de Cristo que es por nosotros nos ayuda a nosotros a llegar a ser en Cristo justicia de Dios. Llegar a ser. Para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Llegar a ser. El dinamismo ya cumplido en Cristo para nosotros se convierte en una vocación, en una tarea siempre abierta. Por eso hay una exhortación a dejarnos reconciliar. Hay que llegar a ser en nosotros lo que ya somos en Dios, en el sentido de que asumamos y acojamos en nuestro propio caminar lo que en Cristo ya se ha cumplido y lo que por Cristo se nos ha ofrecido. La Cuaresma es la ocasión de que ese llegar a ser se realice en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Este es el sentido del ritmo litúrgico. Hasta aquí nos hemos aproximado al sentido del texto. A partir de él profundizamos un poco algunas de las ideas que nos hace pensar este maravilloso texto de San Pablo. Una primera meditación, una primera reflexión sobre el admirable intercambio de la obra divina. La comunión de Dios con los hombres tiene muchas facetas, pero en ella siempre aparece como un dinamismo común con dos direcciones. La primordial que viene de Dios hacia nosotros y la correspondiente que va de nosotros a Dios. Y ambos movimientos se concentran en Cristo como máximo don divino, máxima bendición y como suprema respuesta humana. Esto de hecho lo celebramos en la Navidad como el admirable intercambio, según el cual, como decían los padres de la Iglesia, Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios, la divinización del ser humano. Este doble movimiento, sin embargo, existe desde el principio, porque ya la creación es don de Dios que surge como una efectiva realidad. Nuestra existencia es ya la respuesta eficaz a la palabra divina que ejecutó su voluntad.
La antigua alianza es la narración histórica en la cual Dios se eligió y se creó un pueblo del que solicita fidelidad. La plenitud de la alianza se realiza en Cristo, con esa novedad y frescura que no caduca y que perdura en la iglesia. Aquí, en la iglesia, es don la palabra del Dios que se revela y que nos concede conocerlo y dialogar con Él. También se da el amoroso intercambio en el culto, donde recibimos la continua bendición de Dios y llevamos a cabo nuestra capacidad de alabarlo y adorarlo. Siempre es este movimiento descendente y ascendente. No menos se cumple en el amor fraterno, por medio del cual nos convertimos en instrumentos del propio amor divino y podemos también reconocerlo como bendición en el hermano que camina a nuestro lado. Si este es el doble movimiento, el Dios que se nos da y nosotros que somos involucrados en una respuesta, de manera peculiar sucede como reconciliación delante del pecado. Si el pecado es cualquier tipo de ruido o fractura en este doble movimiento, la reconciliación es la posibilidad de superar dicha fractura o silenciar el ruido para que haya comunión y para que la comunicación de amor se cumpla. Reconciliarse entonces no es un peso, sino la maravillosa oportunidad de que se realice nuestra plenitud, de que alcancemos el amor divino. Una segunda consideración sobre el peso de una amorosa exhortación. En nuestra lección divina anterior, reconocimos la sensatez de una advertencia. La palabra de Dios nos advertía sobre el peligro. Aquí la forma retórica es otra, la de una intensa exhortación. Más que advertirnos el peligro, nos anuncia y nos mueve a algo positivo. La palabra quiere tocarnos el corazón, motivarnos positivamente, movernos a la acción. Es una exhortación que escuchamos. La Iglesia la proclama y lo hace con particular solicitud en la Cuaresma. Pero lo hace también cualquier persona que con su solicitud nos invita a una vida plena. Abrirnos a la escucha y dejarnos tocar por la palabra que transforma es parte de los ejercicios de la Cuaresma. En el mercado libre de la palabrería hay algunas palabras buenas que llegan para invitarnos a reconciliarnos con Dios. Vale la pena escuchar estas palabras y responderles. Son palabras dirigidas a nosotros. Somos su destinatario y su beneficiario. Nos toca responder a la exhortación. Pero además de escucharla, también somos invitados a pronunciar la palabra de exhortación. Como iglesia, como apóstoles, no puede pasar de largo tanta ausencia de Dios, tanta ausencia de acuerdos, tanto olvido de Dios. Cada uno de nosotros es mensajero enviado al mundo para motivar a la reconciliación. La reconciliación humana, sin duda, pero ante todo la reconciliación con Dios, que es la única que otorga fundamento perenne y fresco a la reconciliación humana. Hemos recibido la reconciliación, somos embajadores de la reconciliación. Y esto me lleva a una tercera y última reflexión sobre el sacramento de la reconciliación. Para los bautizados, la reconciliación con Dios cuando hemos pecado tiene la figura de un sacramento, el sacramento de la reconciliación, de la confesión o de la penitencia. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para celebrarlo, asumiendo en nuestra vida el admirable intercambio de la amorosa justicia de Dios, por la cual el reconocimiento de la propia culpabilidad trae consigo la sentencia de la remisión de los pecados. Nuestro ejercicio no puede ser sino también una exhortación para reconciliarnos con Dios a través del regalo sacramental, para hacer plenamente fructífera la obra de la reconciliación realizada en Cristo. Presentar íntegramente y con sencillez nuestros pecados, especialmente los graves, al confesor, dolernos interiormente por ellos,
y satisfacer hasta donde nos es posible a través de la penitencia nuestra responsabilidad. Todo esto forma la celebración litúrgica de la misericordia. Reconciliémonos con Dios a través del sacramento. Para disponernos a ello, oramos. Oración. Hemos escuchado, Señor, tu palabra que nos invita a la reconciliación, tu palabra buena, tu palabra poderosa, tu palabra eficaz, tu palabra hermosa. Palabra que nos has susurrado como declaración de amor, como suave inclinación, como caricia cordial. Tu palabra, Señor, nos conmueve. Pudiendo imponérsenos desde tu majestad, la lanzas con urgencia, pero sin prisas, con claridad, pero sin agresividad. Tan delicada es que la pones en nuestros labios para que se comunique como mensaje humano, aunque se trate en realidad de verdad divina. Nos llegas a través de la Iglesia, a la que amamos como portadora de tu amor y de tu gracia, y nos llega a través de tantos hermanos que nos invitan a la armonía. Se nos clava en el alma y termina también por formularse en nuestra inteligencia, por cobrar sentido en nuestro corazón, por convertirse en perla preciosa en el baúl de la fe. Danos siempre tu palabra, Señor, que reconcilia, que vivifica, que redime. Queremos reconciliarnos contigo, Señor, dejarnos reconciliar por tu amor. Aceptamos la invitación que se convierte en nosotros en deseo, en voluntad, en proyecto. Y reconciliándonos contigo, anhelamos también reconciliarnos con el hermano, a quien hemos despreciado, ofendido o lastimado, con la familia y la sociedad, a quien hemos desconocido o de la que nos hemos desentendido, con el cosmos entero al que también hemos herido y profanado. Sabemos que toda reconciliación es reconstrucción desde la figura hermosa de tu orden, desde la armonía y melodía de tu huella en el mundo y en nosotros mismos. Haz que brille en nosotros la luz de tu verdad, para que cumplamos con justicia la intensidad de tu amor. Reconcílianos, Señor, y viviremos. Gracias, Padre, por habernos reconciliado en Cristo, porque no queriendo abandonarnos en las frías fracturas de nuestras equivocaciones, has sobreabundado en generosidad para que la comunión contigo sea posible y sea cálida, porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste como propiciación por nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque aunque no conociste pecado, te hiciste pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos en ti justicia de Dios. Gracias por el don de tu Espíritu, que derrama sobre nosotros como portador de paz, de alegría y de justicia, como vitalizador de tu reino. Gracias por el tiempo en el que vivimos, porque en él y en su camino somos llamados a responder a tu palabra de paz. Que la paz que de ti procede, como todo bien, permanezca entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.